religioso. Si nosotros como jóvenes nos hubieran dado la palabra de Dios a tiempo, porque muchos jóvenes hoy en día se les da la palabra de Dios y no quieren saber nada de la palabra de Dios. Entonces es importante que a los jóvenes les dirijan conforme a la palabra de Dios. Amén. Lamentablemente los jóvenes ahorita hoy en día sufren una mala experiencia en una determinada iglesia o religión y Jesucristo es quien termina pagando los platos rotos, y no debe de ser así. Cuando una persona se decepciona o se desanima por lo que ve o escucha o la forma en que es tratada en una iglesia, Jesucristo no es quien tiene que pagar los platos rotos. No generalices de que todas las religiones son iguales, porque advierte la misma palabra de Dios que el mismo Satanás se disfraza de apóstol de Jesucristo, de siervo de Jesucristo. Ya se los he comentado anteriormente. Entonces, si tú como joven no tienes la instrucción de la palabra de Dios, tus decisiones van a estar expensas a que Satanás sea quien te influya, para que en cada decisión Satanás meta su cuchara, como quien dice. Entonces, yo quiero que ustedes vayan preparando ahorita su palabra de Dios y vayan abriendo en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés está Salmos y luego está Proverbios y luego sigue Eclesiastés. En el capítulo número 12 nos dice una palabra muy importante. Capítulo 12, versículo número 1. Versículo número 1. Exactamente. Acuérdate de tu creador en los días. ¿Qué capítulo, hermano? Capítulo 12, versículo 1. Sí, por favor, nada más dame chance un momento y ya empiezo a leerlo. Dame un segundo, yo también lo estoy buscando. Entonces, Eclesiastés capítulo 12, versículo número 1. ¿Qué nos dice? Ahora sí. Que vengan los días malos, que lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos Contentamiento. Qué tremendo lo que está aquí diciendo. Yo quisiera que todos los jóvenes pudieran tener acceso a este mensaje bíblico. Yo no sé por qué no se predica mucho este mensaje bíblico, pero está ahí en la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para redarguir, o sea, para que tú aprendas a salir adelante. Entonces, pero fíjate bien cómo te está diciendo a ti, tú que eres joven. Dice, acuérdate de tu creador. Tú eres creación de Dios. Acuérdate de tu creador en los días de ¿qué? De tu juventud. Antes de que lleguen los días malos. Antes de que vengan los días malos. A lo mejor ya te llegaron los días malos, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y por qué te llegaron los días malos? Tenían que llegarte los días malos. Ojo. O sea, no significa de que tú te acuerdas de Dios, estás bien protegido en Dios y no te van a llegar días malos. Ojo con esto, porque ahí Satanás como que también mete su cuchara en otra versión donde dice, encomiéndate a la Virgencita para que te vaya bien. ¿A quién le han dicho eso? A mí me lo decían muchas veces. Encomiéndate a la Virgencita o al santito de tu devoción para que te vaya bien y no te suceda nada malo. Pero aquí está diciendo de que tú te acuerdes de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. No te está diciendo que no van a venir días malos. Van a venir días malos. Pero si tú estás fortalecido en la palabra de Dios, tú podrás vencer cualquier situación que se presente en esos días malos. Yo hubiera querido en mi juventud que me hubieran instruido en la palabra de Dios. Lo hubiera deseado con todo mi corazón. Pero hoy en día al joven se le trata de inculcar una religión. Hay muchos papás que no tienen sabiduría de Dios y le dicen a su hijo, pues ve a la iglesia, allá en la iglesia te van a enseñar palabra de Dios, deberías ir a la iglesia. Muchos papás se conforman con que el muchacho vaya a la iglesia.
Pero no basta con que el muchacho vaya a la iglesia. Es necesario que los padres, cada padre de familia, aprenda a dirigir al muchacho en Jesucristo para que el muchacho no se desvíe. Para que el muchacho esté motivado a ir a escuchar y conocer de Jesucristo. Entonces, la fortaleza espiritual en el nombre de Jesucristo la van a otorgar los padres en casa, para que de tal manera el muchacho cuando llegue a una iglesia, ojo, si hay una sana doctrina que se está predicando de parte del predicador, el muchacho va a estar recibiendo esa bendición. Pero como sucede en muchas iglesias, que siempre hay problemas, y el muchacho empieza a ver en las iglesias que critican unos a otros, murmuran, suceden cosas raras, el pastor es un pediche que nada más anda pide y pide dinero y cosas de esas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el joven? Se apachurra emocionalmente, y al apachurrarse emocionalmente, se apachurra espiritualmente. O viceversa, se apachurra espiritualmente y como consecuencia se va a apachurrar emocionalmente. Se desanima y lo primero que va a decir el joven es: no, yo no quiero saber nada de esa religión, son puros hipócritas. Y es que en el libro de Job, capítulo 1, fíjense bien lo que... pónganle un dedito ahí a Eclesiastés, un dedito y pónganselo porque vamos a volver a Eclesiastés. En Job, capítulo 1, ¿qué es lo que nos dice Job, capítulo 1? Capítulo 1, ahí te va. Ahí te va, un segundito. Hubo en la tierra No, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová, delante de Dios, los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. ¿Te das cuenta? O sea, fueron a presentarse delante de Dios, y entre ellos también fue presentarse delante de Dios el mismo Satanás. ¿Para qué se presentó Satanás delante de Dios? No va a ser para aprender de Dios. Si el mismo Satanás se conoce la palabra de Dios al revés y al derecho, entonces, ¿a qué fue Satanás a la iglesia? ¿A qué fue Satanás haciéndole compañía a los hijos de Dios que se iban a presentar delante de Dios? A molestarlos, a criticar, a murmurar, a meter desánimo, a vivorear, como sucede en muchas iglesias cristianas y no cristianas. A nada más estar viendo, a ver, esa mujer llegó en pantalones, y van con la esposa del pastor: hermana, esa mujer llegó en pantalones, haga algo. ¿Se da cuenta? O sea, muchas personas van con el alma afligida a buscar de la palabra de Dios, de buscar de Jesucristo, y resulta que lo que reciben es todo lo contrario. Y esas personas terminan claudicando en su intento de conocer a Jesucristo. A lo mejor a ustedes como jóvenes les ha pasado eso. O lo que es peor, muchos de nosotros ni siquiera fuimos instruidos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo por nuestros padres. Si tus padres no conocen de la palabra de Jesucristo, los hijos no van a conocer de la palabra de Jesucristo. Date cuenta, ¿por qué no conoces tú de Jesucristo? En el dado caso, si así fuera, ¿por qué? Porque tus padres quizá no conocieron de Jesucristo. Muchos de ustedes me pueden dar la razón, quizá. ¿Y por qué tus padres no conocieron de Jesucristo? Porque tus abuelos no conocían de Jesucristo. ¿Y por qué tus abuelos no conocían de Jesucristo? Porque tus bisabuelos no conocían de Jesucristo. ¿Y por qué tus bisabuelos? Porque tus tatarabuelos no conocían de Jesucristo tampoco. Entonces, ahí se va la cadenita. Y si tú le sigues la cadenita, vas a llegar hasta el momento de aquel movimiento católico llamado la Santa Inquisición, donde se mataba, se torturaba previamente a aquella persona que fuera sorprendido leyendo la palabra de Dios, o que confesara no ser católico, o que confesara ser un seguidor de Jesucristo. ¿Qué le pasó a los discípulos de Jesucristo? Murieron.
Precisamente, ¿por qué? ¿Por qué murieron los discípulos de Jesucristo? Murieron porque predicaban el nombre de Jesucristo. Y los romanos no toleraban saber de que alguien estuviera predicando el nombre de Jesucristo. Pero la palabra de Jesucristo tenía que predicarse por valor, por valentía de los mismos discípulos que tenían esa encomienda de parte de Jesucristo. Ir y predicar el evangelio a toda persona. Entonces ahí van los discípulos por todas partes a predicar el evangelio. Pedro, el apóstol Pedro, después de estar predicando en ciertos lugares, decide ir a Roma. Fíjate, a Roma, a darse de patadas con el diablo, como quien dice. Y allá llegando a Roma, empezó a compartir de Jesucristo. Y al compartir de Jesucristo, muchos se convirtieron a Jesucristo. Muchos se entregaron a Jesucristo. Amén. Muchos jóvenes se convirtieron a Jesucristo. Y eso enfureció al emperador de Roma en aquel entonces, a Nerón. Entonces, Nerón no hallaba de qué manera encarcelar a Pedro. O sea, no podía encarcelarlo nada más porque andaba predicando de Jesucristo. Tenía que inventar algo para poderlo encarcelar. El emperador romano mandó a hacer unos incendios en Roma y después culpó a Pedro y a todos los cristianos que se habían convertido de que ellos habían sido los que habían causado los incendios. O sea, era una mentira. Y de esa manera, con ese pretexto, los encarceló a Pedro y a todos los cristianos que habían creído en Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que me quiero referir con esto? Que cuando tú te conviertas a Jesucristo siempre vas a tener aflicción. ¿Por qué? Porque siempre Satanás, que vive dentro de todas las personas que no tienen a Jesucristo, siempre van a causar una aflicción a toda aquella persona que no tenga, van a causar una aflicción a todo aquel que tenga a Jesucristo. Una persona sin Cristo es un cultivo de demonios para aquel que sí tiene a Cristo. El que tiene a Cristo ama y perdona. El que tiene a Cristo bendice y no maldice jamás. Amén. Así se caracteriza una persona que tiene a Jesucristo dentro de sí. Y no de una manera religiosa como dice Satanás, que el que tiene a Jesucristo se va a demostrar por ser un religioso. Lo que Jesucristo no enseñó es que nos convirtiéramos en religiosos. Eso no fue lo que enseñó. Lo que Jesucristo quería es que nosotros cambiáramos nuestra manera pecaminosa de vivir a una manera santa, a como Jesucristo nos había enseñado. Que si antes el pecado le decíamos que sí, ahora al pecado le decimos que no. Entonces Pedro fue y compartió de Jesucristo, y bajo mentiras de haber causado incendios, lo encarcelaron a él y a todos los que se habían convertido a Cristo en la Memertina. ¿Sabes lo que es la Memertina? La Memertina era de las prisiones más seguras que había. Nadie podía escaparse de la Memertina en Roma. Y lo azotaron por el simple hecho de ser cristiano. Allá adentro ahora sí lo azotaron. Allá adentro nadie estaba viendo qué pasaba con Pedro. Pero Pedro recibía un maltrato, lo azotaron por el simple hecho de ser cristiano. Y hazlo confesar. Pedro, confiesa de que tú fuiste el que causaste los incendios. No, pero es que yo no causé los incendios, decía Pedro. Ah, estás mintiendo. Bueno, pues ahí te va por mentiroso. Le empezaron a azotar con ese pretexto. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta dónde llegan las estrategias de Satanás cuando una persona tiene a Jesucristo y defiende su fe en Jesucristo? Amén. Y otra vez, al día siguiente, Pedro, ya de una vez confiesa que tú fuiste el que causaste los incendios en Roma. No, yo no fui. ¿Cómo voy a echar una mentira diciendo que sí fui cuando yo no fui? Y dice Nerón, con que me estás diciendo a mí mentiroso. Yo, el emperador de Roma, tú, Pedro, me estás diciendo que soy un mentiroso.
Pues ahí te van más azotes, más azotes, más azotes, más azotes. Todos los días lo azotaron al pobre Pedro. Por tener a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Amén. Hoy en día los cristianos dicen, ay, qué mal te está yendo, estás en maldición. Estás en maldición, luego te dicen, estás en maldición. Tú no estás en maldición jamás cuando estás predicando a Jesucristo. Cuando tú tienes a Jesucristo en tu corazón, tú nunca vas a estar en maldición, siempre y cuando tú seas compatible con Jesucristo en toda tu manera de vivir. Amén. Y llegó un momento en que Nerón empezó a abusar de la situación. Como que necesito que en mi jardín se alumbre. Mi jardín tiene que ser alumbrado. Y me gustaría, le decía a sus súbditos, que agarraran a todos aquellos que están aquí presos por haber confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Quémenlos y que me sirvan de lumbre en mi jardín para que me aluce en mi jardín. ¿Se dan cuenta? Pedro, tú tienes la culpa de lo que va a pasar. ¿Cómo es, Satanás? ¿Te das cuenta? ¿Hasta dónde llega Satanás? Pedro, tú tienes la culpa. Y esa noche se escuchaban los gritos de todos los cristianos que estaban siendo quemados por la tiranía de Nerón. Cuando tú recibas a Jesucristo, vas a ser muy bendecido. Amén. Pero tu carne se va a tener que poner a prueba. Tu carne. Pedro sufrió azotes. Ahí va Nerón otra vez con Pedro. A ver, saquen a Pedro de la cárcel. Ahí va Pedro todo azotado y todo mal herido. Ahora sí, Pedro, te voy a proponer algo, Pedro, le dice Nerón a Pedro. Niega que eres un seguidor de Jesucristo. Niega. Y te voy a soltar a ti. Y suelto, es más, a todos los cristianos que creyeron en Jesucristo a través de tu boca aquí en Roma, a todos los voy a soltar también. Pero nada más, Pedro, niega que eres un seguidor de Jesucristo. ¿Qué creen que contestó Pedro? Pedro contestó, ya lo negué 3 veces, no lo voy a negar otra vez. Me equivoqué mucho y me arrepentí con lágrimas haber negado a mi Señor Jesucristo 3 veces. No lo voy a volver a negar. ¿Ah? O sea que no te importa tu vida. Mi Señor Jesucristo me demostró que tampoco le importó su vida en esa cruz cuando pagó por todos nosotros. Hasta por ti también, Nerón. Y se ríe Nerón. Se burla Nerón. Nunca te sientas mal cuando alguien se burla porque tú tienes a Jesucristo. Amén. Amén. Entonces Nerón le dijo a Pedro, entonces Pedro, ¿quieres seguir con tu Jesucristo? Yo sigo con mi Señor Jesucristo hasta el día de mi muerte. Dice Nerón, pues el día de tu muerte ya está aquí. Vas a ser crucificado en este mismo momento. Crucificado. Yo les pregunto a muchos, ¿qué harías tú si estuvieras en lugar de Pedro? Pedro dijo, no me importa lo que le pase a esta carne mía. Si voy a ser crucificado por seguir con mi Señor Jesucristo, nada más te pido un favor, Nerón. Crucifícame al revés. La cruz en su posición original, pero en mi cabeza abajo y mis pies arriba. Porque no soy digno de morir como mi Señor Jesucristo. Órale. Amén.
Esos sí eran cristianos. Esos sí eran cristianos, no los mediocres que hoy en día vemos. Esos sí eran cristianos, y yo les exhorto a ustedes a enamorarse de la misma manera de ese Señor Jesucristo, que pagó con su vida en esa cruz por ti, para que tú ya no tengas adicciones. ¿Qué contestó Nerón? Se sorprendió Nerón. A nadie he crucificado al revés. Bueno, es bueno siempre tener algo de variedad, para que no se aburran de lo mismo y lo mismo. Pues bueno, vamos a darle al público variedad. Crucifíquenlo al revés. ¿Te das cuenta? Al revés. La cruz al revés, no. La cruz satánica es al revés, no. Era Pedro al revés, en una cruz puesta en su situación original normal. Y así fue que murió Pedro. Por un emperador romano. Y yo recuerdo que a mí me enseñaron a rezar antes de que yo conociera a Jesucristo. Creo en una iglesia santa, católica, apostólica y romana. ¿Romana? A ver, ¿cómo? ¿Romana? Yo era lo que confesaba porque mi mente no conocía la palabra de Dios. Mi mente no estaba enlazada a Jesucristo. Y yo confesaba la burrada esa, porque así fue como me enseñaron, pero yo no sabía hacer la sincronía con la palabra de Dios. Amén. De lo contrario, no lo hubiera confesado. Y ahí muchos nos hemos maldecido. Nos convertimos en cómplices de la muerte de Pedro cuando tú confiesas que tú perteneces a una iglesia romana. ¿Fue crucificado Pedro? ¿Y dónde creen ustedes que lo sepultaron? En Roma. En Roma. Al poco tiempo viene el apóstol Pablo a Roma también, a convertir a muchos a Cristo. ¿Qué creen? Lo encarcelan, lo azotan y lo decapitan para ver si así tuviera un poquito más de miedo. Le cortan la cabeza. ¿Por qué le cortaron la cabeza al apóstol Pablo? Por predicar ¿de quién? De Jesucristo. Ese movimiento católico llamado la Santa Inquisición torturaban y mataban a todo aquel que predicara ¿de quién? De Jesucristo. Creo en una iglesia santa, católica, apostólica y romana. Me arrepentí con lágrimas cuando yo entendí la palabra de Dios. Esa blasfemia que yo tanto confesaba de joven. De joven, yo hubiera querido que alguien me dijera: acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Le cortaron la cabeza al apóstol Pablo, ¿en dónde? En Roma. ¿Y dónde creen ustedes que lo sepultaron? En Roma. En Roma. Ahí junto a Pedro. Ahí están los dos. Por haber predicado de Jesucristo. Amén. Tú podrás predicar de la Virgencita de Guadalupe, del San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles e imposibles, de quién sabe qué tantas mentiras dice Satanás. Tú podrás predicar de todos esos. Y el mundo católico te va a aplaudir por ser un santo de esa naturaleza. Pero el día que tú te atrevas a decir que Jesucristo es tu único Señor y Salvador, toda esa bola de demonios católicos se te van a echar encima.
Porque son romanos. Son romanos. Aunque ahora ya lo omitan, ya no digan que son romanos porque se les estaba cayendo el chahuizcle. Siguen siendo romanos. Y si tú confesabas ser romano también, a través de esa iglesia, tú eras un cómplice de Satanás por la muerte de tantos cristianos que murieron confesando que Jesucristo era su Señor. ¿Se dan cuenta la astucia de Satanás? Yo no quiero echar de cabeza religiones. Yo no vengo a hablarte de religiones. Yo vengo a hablarte de las estrategias que Satanás inventa y que mucha gente cree y se ata con esas estrategias de Satanás. Y hay un bloqueo entre Dios y ustedes porque hay algo que Satanás metió adentro y no puede haber un acceso entre tú y Dios porque hay un derecho legal que Satanás mismo está exigiendo. Pero cuando tú aceptas a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, se rompe esa maldición. Amén. Cuando tú aceptas a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida, se rompe toda la maldición generacional de allá de tus papás si no tenían a Cristo, de tus abuelos si no tenían a Cristo, bisabuelos y tatarabuelos, todos allá. Cortaste, rompiste el molde. Tú te tienes que atrever a romper el molde porque quizá en tu familia Dios te está llamando para que tú seas el que rompas el molde. Amén. A mí Dios me llamó para romper el molde en mi familia. Yo rompí el molde porque fui el único que acepté a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y ahora predico de Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Y es Jesucristo mi único Señor y Salvador. Y desde que yo rompí esa cadena de maldición generacional, a partir de mí, soy bendecido y son bendecidos mis hijos. Y son bendecidos los hijos de mis hijos y las futuras generaciones de mis hijos. Amén. Pero tienes que atreverte a romper el molde. Así que ahí están Pedro y Pablo en Roma sepultados por predicar de Jesucristo. Asesinados por romanos. Y mucha gente va a Roma. Ay, voy a la Santa Sede Católica, a Roma, y voy a visitar la tumba del apóstol Pedro y la tumba del apóstol Pablo, a ver dónde es. Tú vas y entras a la iglesia esa donde están los restos de Pedro y de Pablo, y está en ese lugar todo lo que Dios prohíbe, monos, estatuas, estructuras, de todo lo que Dios prohíbe en su palabra que no debes de hacer. Ahí está. Si yo le preguntara, suponiendo que se pudiera, suponiendo que Dios me lo permitiera, suponiendo, es un suponer. Si yo le pregunto a los huesitos de Pedro y de Pablo, oigan, ¿están contentos por haber sido sepultados ustedes en Roma? ¿Qué creen que me van a decir? ¿A poco te van a decir, ay, sí, estoy muy contento de que me mataron en Roma y me sepultaron en Roma? Y ahora todos los que me mataron, todos los romanos, vienen y me visitan. ¡Qué incongruencia de Satanás! Se baja el cero y no contiene, como decimos en las matemáticas. Ahí están los huesos de Pedro y de Pablo. Está como tú, por ejemplo, si tú eres de aquí de este lugar, de Monterrey, vamos a suponer. Si tú eres de Monterrey y vas de visita a Nueva York, vamos a suponer. Llegas en Nueva York, te sale un malandro y te matan. Y allá te sepultan en Nueva York. ¿Estarías muy contento de estar sepultado allá en Nueva York? Pues, obvio que no. Si tú eres de Monterrey, tú hubieras querido estar en Monterrey. Ser trasladado, como sucede en muchas ocasiones. Te llega la muerte en otro lado y te regresan a tu lugar de origen y ahí te sepultan con tu familia. Ahí están los huesitos de Pedro y de Pablo. En contra, seguramente, de su voluntad, en caso de que, suponiendo, ¿verdad? Es un suponer. Acuérdate
de tu Creador. ¿Cómo lo dice? Acuérdate de quién, de tu Creador. ¿Qué más? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué en los días de tu juventud? Antes que vengan los días malos. Antes de que vengan los días malos. Y al venir los días malos, y digas tú, en los cuales no tengo en ellos contentamientos. y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Te llegaron a ti los días malos, a mí me llegaron los días malos también. Me acuerdo de mi juventud sin Cristo y te aseguro delante de Dios, que es mi testigo, que no tengo de mis años de mi juventud contentamiento. Por un plátano que nunca supo enseñarme la palabra de mi Señor Jesucristo. Yo hubiera querido que mis padres me enseñaran el evangelio de mi Señor Jesucristo completo. Amén. Toda la palabra de Dios, que me la enseñaran toda la palabra de Dios, que me dijeran, hijo. A ver, vamos a ver de Deuteronomio 6, lo que me hubiera gustado que me dijeran mis papás, lo que te hubiera gustado a ti que te dijeran tus papás. De Deuteronomio 6, vamos a ver de Deuteronomio 6, ¿qué nos dice Deuteronomio 6? Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien, y el 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 5. Y amarás, ¿qué? Amarás a Jehová tu Dios. Tu Dios. Si tú no quieres tener una relación con Dios, si tú no quieres saber nada de Dios, te tengo una noticia. Dios sigue siendo tu Dios. Amén. Nada más que tú eres el rebelde que le da la espalda a tu Creador, a tu Dios. Amarás a Jehová tu Dios, ¿de qué? De todo tu corazón. Amén. De todo tu corazón. Con todas y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo les pregunto a muchos, ¿aman a Dios con todo tu corazón? ¿O hay un amor en tu corazón que está más grande que tu amor por Dios? Ojo con esta pregunta. Porque Dios está diciendo que tú amarás a Dios con todo. Todo. No con una parte de tu corazón. Ay, no, es que el amor de mi hijo no me lo toquen. Ese es un amor muy especial que yo tengo por mi hijo, por mi hija, por mi nieto, por mi nieta, qué sé yo, no sé. Ese amor no me lo toquen. El de mi novia, el de mi esposa, el de... No me toquen ese amor. A Dios le daré todo lo demás. Porque hay quienes aman más a un hijo que a Dios. Yo no estoy diciendo que no ames a tus hijos, sino que tienes que amar más a Dios para que Dios te provea de ese amor que tus hijos necesitan que tú les des. Amén. Fíjate bien lo que pasó con Abraham. Abraham recibe la voz de Dios y le dice, Abraham, entrégame a tu hijo Isaac. Ofrécelo en holocausto. Abraham se quedó. ¿Cómo te voy a entregar a mi hijo? Tú, siendo Dios, ¿me pides que mate a mi hijo y te lo ofrezca? Ya había sido Abraham visitado por unos ángeles y le habían dado la noticia que en su vejez iba a tener ese hijo. En su vejez. Y la esposa de Abraham, Sara,
en su vejez también. Imagínate, 90 años la viejita y todavía iba a tener un bebé. Y luego para colmo, Dios le pide ese bebé, digo, ese muchacho, ya era muchacho, tenía unos 10, 12 años por ahí. Entrégame a tu hijo Isaac. Señor, te amo tanto, pero lo voy a hacer. No entiendo, Señor. No entiendo. Pero estoy convencido que eres tú el que me estás dando esa voz. Amén. Y si tú me lo pides, lo voy a hacer. Ahora, yo pregunto, y les pregunto a ustedes también, ¿por qué le pidió Dios eso a Abraham y no se lo pidió a su esposa Sara? Porque las mujeres son bien escandalosas. Ay, no. ¿Cómo mi hijo no? Mi hijo no es mi hijo, es mi chiquito, mi amor, mi bebé, mi tesoro, mi no. Para una mujer, para una mamá, el amor de un hijo siempre va a estar muy, muy por encima que cualquier otra cosa. La mujer, Sara, le diría a Dios: Señor, yo te quiero mucho, pero más quiero a mi hijo. Y luego me costó años, y en mi vejez lo tuve. Pues ¿cómo me lo pides? ¿Cómo te crees que te lo voy a dar? No te lo voy a dar. Dios, que todo lo sabe bien que Sara le hubiera dicho no. Y Abraham, como era el padre de la fe, Dios sabía que Abraham le iba a decir que sí. Es esta la razón por la cual Timoteo dice que la mujer aprenda en silencio la palabra de Dios. Muchas mujeres se me echan encima con esto que estoy diciendo. Ay, usted, pastor Adrián, es un machista. ¿Cómo que se pone a predicar eso que dice la palabra de Dios? La mujer aprende en silencio. Si quieren lo vemos. La mujer aprende en silencio. Primera de Timoteo 2. Póngale un dedito ahí de Deuteronomio, no vamos a terminar. Primera de Timoteo 2. Capítulo 2, versículo 11 y 12. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Versículo 12. Porque no permito, dice la palabra de Dios. Y muchas mujeres dicen: ay, no sé. Yo no quiero saber eso. Predícame otro pasaje bíblico, pero ese no me lo prediques. Gloria a Dios, aleluya, por toda la palabra de Dios, pero ese no. No permito a la mujer, ¿qué dice? No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en qué? En silencio. Gracias, muy amable. ¿Estar en qué? Silencio, mujeres. Cierren su boca en las congregaciones, mujeres, porque la están regando. ¿Estar qué? En silencio. Por eso Abraham no le dijo a Sara que le entregara a su hijo Isaac. Aunque yo les digo algo, una mujer debe de predicarle a una mujer la palabra de Dios. Una mujer es muy valiosa para que predique la palabra de Dios. Pero en las iglesias, cállese la boca. Porque está en contra de la misma palabra de Dios. Me van a llover críticas. Ay, pastor, ¿por qué predica eso? Usted es un machista. Pero pues ahí dice, la palabra de Dios se obedece toda. O no se obedece nada. Con un mandamiento de la palabra de Dios que desobedezcas, ya valió todo.
Ya no sirve de nada todo lo demás. Con un mandamiento que transverses ya valiste. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero en los hogares, ahí sí que la mujer predique al esposo, porque hay muchos esposos bien socarrones que no quieren saber nada de la palabra de Dios. La mujer es muy útil en los hogares, pero en las iglesias aprende en silencio. Volvemos otra vez a Deuteronomio. Deuteronomio 6. Versículo 6. Bueno, en el 5 dijimos: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te sugiero, ¿dice sugiero? ¿Verdad que no, verdad? No dice Dios que te está sugiriendo. Dice Dios: estas palabras que yo te mando hoy, que yo te mando, que yo te ordeno, que tú obedezcas. No es una sugerencia, es una orden, es un mandato, que tú obedezcas la palabra de Dios. Estas palabras de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué tienes que hacer con eso? Estarán en tu corazón, sobre tu corazón. Amén. Sobre tu corazón. Dice la palabra de Dios que de lo mucho que hay en tu corazón va a hablar la boca. Si tu boca habla puras malas palabras, es porque tú necesitas renovar ese corazón. Lo que sale de tu boca es la señal de lo que hay en tu corazón. Dice la palabra de Dios que de lo mucho que hay, muchas gracias, de lo mucho que hay en tu boca, dice, de lo mucho que hay en tu corazón va a hablar tu boca. ¿Qué habla tu boca? Hablando de mujeres, hubo una mujer que no estuvo de acuerdo conmigo por la manera en que yo predico la palabra de Dios, con mucha energía. Amén. Y me dice, y seguro muchas personas también me van a decir lo mismo: es que usted, hermano Adrián, le falta amor para poder corregir. Pues ahí me tienes. Voy con mi Señor Jesucristo y le digo: oye, Señor Jesucristo, a ver, sácame de una duda. Tú me ordenas decir algo y resulta que me dicen por allá que me falta amor. ¿Qué pasó, mi Señor? Y me contesta mi Señor Jesucristo y me dice: Adrián, la palabra de Dios dice que la necedad está ligada al corazón del niño, pero que la vara de corrección alejará esa necedad del niño. Ok, perfecto, Señor. Entonces tengo que seguir predicando como tú me ordenas, con energía. Sí. Necesito valientes. Imagínate si yo voy con el impío y le digo: ay, ¿quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón? El impío va a decir: sácate de aquí, afeminado, no sé qué tanto me vaya a decir. Yo tengo que hablar con la verdad para que las personas puedan ser sacudidas de su mentira. Y me dice el Señor Jesucristo: ¿tú crees, Adrián, que después de que yo veía cómo el apóstol Pablo, cuando antes de ser apóstol Pablo era Saulo, perseguía a los que creían en mí,
hasta sostuvo el manto de los que apedrearon a Esteban por predicar Esteban a Jesucristo. Esteban predicaba mi nombre, Jesucristo, decía Jesucristo, me estaba diciendo él. Y Pablo, Saulo en aquel entonces, sostenía el manto de aquellos que apedrearon a Esteban hasta matarlo. Pero llegó el momento que yo tuve que tratar con Saulo. Pero no lo traté con amor. Como me dicen las mujeres, que yo, Adrián Valdés Vega, debo de tratar a las personas con amor. Que mis mensajes tienen que ser con amor, porque Dios es amor. Pero Jesucristo me dice, yo a Saulo lo tuve que bajar del caballo a fuerza y tumbarlo al piso. Y no fue con amor. No fue Jesucristo con Pablito, bájate del caballo porque necesito hablar contigo, Pablito. Lo tumbó. El caballo vio lo que Pablo no veía. Y que en ese momento Pablo empezó a ver una fuerte luz. Pero Pablo estaba en el piso. O sea, Jesucristo lo tumbó del caballo y en el piso, órale, su soberbia se me va hasta el suelo. Y se me pone en el suelo, porque yo soy Jesucristo. Así que a ver, ¿quién eres? Yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. ¿Y cuál creen que fue la reacción de Saulo? Posteriormente Pablo. ¿Cuál creen ustedes que fue la reacción de Pablo? Fue, no, tú estás muerto, tú no existes, tú estás muerto. ¿Y qué fue lo que sucedió en la reacción de Jesucristo? Ay, Pablito, es que, mira, yo soy Jesucristo. Te voy a tratar con amor porque las mujeres me piden que hable con amor porque Dios es amor. Imagínate, por eso las mujeres cierren su enorme bocota cuando se trate de las cosas de Dios. Jesucristo le dijo a Saulo, yo soy Jesucristo a quien tú persigues. No, tú estás muerto. O sea, siguió Pablo montado en su burro. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo? Le mandó una ceguera, lo paralizó todo, quedó ciego. Los guardias del Sanedrín que andaban con Pablo se quedaron asustados. Oye, nosotros no vemos nada, pero mira lo que le está pasando. Ya quedó Pablo todo ciego. Y los guardias lo que hicieron fue aventarlo ahí en Damasco, en cualquier casa. Ahí lo fueron y lo aventaron. Entonces Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Lo tuvo que disciplinar. Disciplinar. Es un Dios de amor. Amén. Pero tiene que disciplinar también. La pregunta es, ¿para qué llegar al extremo de que Dios te tenga que disciplinar? ¿Por qué mejor no aceptan a Jesucristo de una vez por la buena y no por la mala, ya que te quiebra una patita o no sé qué? ¿Para qué esperar el momento malo? Como te lo advierte ahí, en los días de tu juventud. Bueno, pues ahí fue arrumbado Pablo, ya apóstol Pablo, en Damasco, en una casa, y se aparece Jesucristo a Ananías y le dice, Ananías ve entrar a Jesús y dice, oye, ¿qué es esto lo que estoy viendo? Jesucristo entrando a mi casa. Estaba Ananías que no podía entender nada, porque Jesucristo entró caminando a la casa de Ananías.
Mi Señor, ¿eres tú? Sí, yo soy, Ananías. Te voy a pedir un favor, Ananías. Sí, Señor, dime lo que tú quieras. Perfecto. Eso significa que Jesucristo es tu Señor. Cuando Jesucristo te pide algo y tú dices, sí, Señor, lo que tú me ordenes. Amén. Eso significa que Él es tu Señor. Te pones a las órdenes de tu Señor. Amén. Jesús le dice a Ananías, Ananías, ve a la calle que se llama Recta. Ahí vas a encontrar a un hombre llamado Saulo de Tarso. Ahora Pablo. Y Ananías luego se sorprende y dice, oye, Señor, pero Él nos persigue. Él es el que nos manda a azotar por predicar tu nombre. Ya no temas, Ananías. Ese hombre Saulo, ahora Pablo, lo he elegido para que predique mi nombre y vaya por todas partes a predicar mi nombre. Lo he escogido yo para que lleve mi nombre a los reinos y a todas partes del mundo, a toda persona, para que predique el nombre de Jesucristo. Amén. Perfecto. Lo que tú me ordenes, Señor Jesucristo. Pues eso es lo que fue Ananías luego. No perdió tiempo, luego fue a buscar a Pablo. Estaba Pablo ciego, recargado en uno de los postes de la casa, y escucha que alguien entró. ¿Quién anda ahí? Y Ananías no decía nada. ¡Habla!, decía Pablo. Yo soy Ananías, uno de los que tú has perseguido. Y empieza Pablo a llorar. El quebranto luego. Perdóname. Mi alma está siendo atormentada en fuego. Pero por favor, perdóname con lágrimas. Y se acerca Ananías con Pablo. Hagan de cuenta, perdón lo que voy a hacer contigo, discúlpame, con tu perdón. Llega Ananías con Pablo, te cuenta que él es Pablo. Y pone sus manos sobre sus ojos. Y Pablo se asusta y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dice, tranquilo. Recibe la vista en ese momento el apóstol Pablo. Y cuando recibe la vista, lo primero que dice es, yo te conozco. Y empieza a recordar. ¿Por qué lo conoce? Porque lo perseguía Ananías. Y en eso se retira Ananías y Pablo se lo agarra de la pierna. No te vayas, no me dejes, por favor. Tranquilo, haz de cuenta que este es el agua. Sí. Agarra el agua y Pablo queda mirando, ¿qué va a hacer este? Y le vacía el jarrón de agua sobre Pablo y le dice, yo, Ananías, te bautizo a ti, Pablo. Jesucristo te ha escogido a ti para que lleves el nombre de Jesucristo a todas partes del mundo. Amén. Y te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y voltea Pablo y dice, así sea en el nombre de Jesucristo. Así fue como se convirtió Pablo. Amén. Siendo un cruel, siendo un tirano, siendo un perseguidor, siendo de lo peor, tú, con mayor razón, Dios te ama tanto que se ha fijado en ti. Amén. En cada uno de ustedes. Amén. En cada uno de ustedes, Jesucristo ya puso el ojo en ustedes. Y Amén. Jesucristo los ha escogido a cada uno de ustedes para que ustedes se conviertan en seguidores de Jesucristo. Amén. No necesitan ustedes entrar a universidades teológicas para recibir un título
de pastor o de sacerdote o qué sé yo, no sé, seminarista o no sé qué cosas. No necesitas un título, necesitas dos cosas. Primeramente, santidad y consagrarte a Jesucristo. Amén. Santidad, santidad, no es difícil la santidad al estilo de Jesucristo. La santidad al estilo de Jesucristo es nada más decirle no a lo que no es compatible con Cristo. ¿Que te ofrecen droga? No. Y que no, y abróchate bien los pantalones. No, es no, es no, y por mis pantalones que es no, y no le entro a la droga, y no le entro a la droga, nunca más le voy a volver a entrar a la droga, y por mis puros pantalones que no. Ándale, una copita, ándale, que mira que la cerveza está bien helada. No, es no, y no, y no, y sobre mi cadáver, no. Eso se llama santidad. Cuando no te dejas quebrar tu voluntad por nada. Sabes bien que no es un recurso de Dios. No, es no, y se acabó. Eso se llama santidad. Al estilo de Jesucristo. Amén. Porque al estilo de Satanás, la santidad allá en el Vaticano te dice que tú tienes que ser una persona de vida piadosa. Para que después te canonicen y después te hagan un santo. Tú te conviertas en un santo. Pues así, ¿quién es? Pues nadie. Todos hemos sido pecadores. Es más, la palabra de Dios dice que si alguno dice que no ha pecado es un mentiroso. Entonces, ¿de dónde salen allá los canonizados? El diablo es un Pinocho, mentiroso. Tú solamente dile no al pecado. No necesitas andar de santo religioso, de fariseo. Nada más dile que no a lo que no es compatible con Jesucristo y ya con eso tienes santidad. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que sin santidad nadie va a ver a Dios. Entonces, necesitas santidad y necesitas la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y las dos van relacionadas entre sí. Espíritu Santo, santidad tuya. Para que el Espíritu Santo pueda estar contigo, necesita que dentro de ti haya santidad. Amén. Ya tus pecados pasados ya quedan limpiados y borrados con la sangre que Jesucristo derramó por ti en la cruz del Calvario. Ya no te preocupes por ese pasado. Dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás. He aquí todo es hecho nuevo, dice Jesucristo, para cada uno de ustedes. Por más malos que han sido tus pecados, para Jesucristo no hay nada imposible que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar en ti. Amén. Amén. Con esos dos requisitos, santidad, consagrarte a Jesucristo y el Espíritu Santo dentro de ti, porque el Espíritu Santo lo que necesita es tu santidad Jesucristo, Jesucristo Espíritu Santo, esa es la mezcla triple perfecta para que pueda funcionar en ti el Espíritu de Dios. Amén. Ahí se los dejo entonces para que ustedes lo mediten. Amén. ¿Cómo quedamos en ese Eclesiastés capítulo 12, versículo 1? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amén. Tú como joven que ahora eres, acuérdate de tu Creador. Amén. Gloria a Dios. Ahí está la palabra de tu Creador que se las acabo de dejar a ustedes. No dejen que el cuervo venga y se robe esta semilla que Dios ha puesto en ustedes. Esta semilla caiga en tierra fértil y dé fruto en sobreabundancia. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para Amén. terminar.